Frankenstein, un tiempo increíblemente frío y toneladas de lava. ¿Qué tienen estas cosas en común? Todas se remontan al Monte Tambora. Este volcán de Indonesia tuvo un impacto tan grande que las consecuencias se sintieron en Suiza incluso un año después, y estos lugares están separados por miles de kilómetros. Pronto podríamos enfrentarnos a algo similar de nuevo. Quédate aquí porque estoy a punto de revelar el lugar exacto donde se espera que ocurra la próxima erupción en 2025. En 1815, el Monte Tambora hizo erupción con una fuerza sin precedentes y envió una colosal nube de partículas finas a la atmósfera. Esta nube reflejaba la luz solar y provocó un enfriamiento global e incluso el año sin verano en 1816. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron y las familias de todo el mundo enfrentaron escasez de alimentos e incluso diversos problemas de salud. Dato curioso: Frankenstein apareció debido al clima anormalmente frío del verano de 1816. La autora, Mary Shelley, quedó atrapada en interiores en Suiza y escribió esta historia para pasar el tiempo. Pero ese es el único resultado positivo. En Inglaterra e Irlanda, la gente luchaba por encontrar comida. Las cosechas fueron muy malas y este año sin verano costó muchas vidas, todo por la erupción en Indonesia. Si bien muchos otros volcanes han hecho erupción desde entonces, ninguno ha tenido consecuencias tan dramáticas como el Tambora. Sin embargo, el profesor de climatología Markus Stoffel de la Universidad de Ginebra cree que las erupciones potencialmente graves no son solo cuestión de suerte, sino de tiempo. Así que depende de nosotros. Podemos quedarnos quietos y esperar lo inevitable o podemos empezar a prepararnos. Esta futura erupción ocurrirá en un mundo que es muy diferente del de 1815. No solo nuestro planeta está ahora más densamente poblado, sino que también hemos pasado por cambios irreversibles que afectan nuestra vida diaria. Bien, si piensas que los volcanes siempre son los malos del cuento, estás en un error. De hecho, han desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestro planeta. Ayudan con la formación del terreno, el desarrollo de la atmósfera y la modulación del clima. Basta con mirar a Yellowstone, por ejemplo. Cuando la lava espesa emergió a la superficie, se extendió por el paisaje y transformó la zona para siempre. Cuando los volcanes hacen erupción, liberan una mezcla de lava, cenizas y gases, incluyendo dióxido de carbono. Pero no te preocupes, en comparación con las emisiones de los combustibles fósiles, la cantidad de los volcanes es bastante pequeña. Lo que realmente están vigilando los científicos es el dióxido de azufre, ya que puede tener un gran impacto en nuestro clima. Cuando ocurre una erupción volcánica importante, puede lanzar dióxido de azufre hacia la estratosfera, que se encuentra aproximadamente a 11 kilómetros de altura en la atmósfera. Una vez allí, se transforma en diminutas partículas de aerosol que dispersan la luz solar y enfrían el planeta. Sin embargo, este efecto de enfriamiento no es inmediato. Esas partículas pueden permanecer durante un par de años e incluso circular por todo el mundo. Hoy en día, contamos con equipos especiales para monitorear las emisiones de dióxido de azufre desde el espacio. Tomemos como ejemplo el Monte Pinatubo en Filipinas. Durante su erupción de 1991, liberó alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de azufre. Ahora bien, aunque eso es mucho, no fue tanto como en la erupción del Tambora. Aún así, el Pinatubo logró reducir las temperaturas globales en aproximadamente medio grado durante varios años. El Tambora, por su parte, bajó las temperaturas globales promedio en aproximadamente 3 grados. Sé lo que podrías estar pensando. Eso no es mucho. Pero créeme, marca la diferencia. Si el planeta se calienta solo 1 grado, podría afectar los niveles del mar. Los expertos piensan que podríamos ver un aumento de hasta 20 centímetros para finales de este siglo. Esto podría eliminar gran cantidad de tierras de cultivo y hábitats costeros, lo que sería un gran golpe para muchas comunidades. Entonces, tal vez una erupción volcánica que pueda enfriar el planeta sea como un mecanismo natural que nos ayuda. No exactamente. Aunque sí enfría el planeta, no te dejes engañar pensando que es el tipo de frescura que nuestro mundo necesita. Estos cambios de temperatura pueden afectar los cultivos, como ocurrió en 1816.
También hay evidencia de que las grandes erupciones pueden interrumpir los patrones de lluvia y provocar así condiciones más secas en las regiones de monzón en África y Asia. Verás, el monzón de verano depende de la diferencia de temperatura entre la Tierra y el océano, la cual puede ser alterada por la actividad volcánica. Curiosamente, un clima más cálido puede potenciar los efectos de enfriamiento de las erupciones volcánicas. Los expertos explican que la formación y el movimiento de las partículas de aerosol dependen de las condiciones climáticas. A medida que las temperaturas globales aumentan, una circulación de aire más rápida puede dar lugar a partículas de aerosol más pequeñas, que son más efectivas para dispersar la luz solar y, por lo tanto, intensificar el efecto de enfriamiento. Los océanos también contribuyen a esta dinámica. Una superficie oceánica en calentamiento crea una capa estratificada que dificulta la mezcla de aguas cálidas y frías, lo que podría significar que las erupciones volcánicas enfrían principalmente la capa superior del océano y la atmósfera por encima de ella, según Stoffel. Además, el cambio climático puede influir directamente en los sistemas volcánicos. El derretimiento del hielo desencadenaría más erupciones al reducir la presión y permitiría que el magma ascendiera con mayor facilidad. Por otra parte, el aumento de las precipitaciones asociado al cambio climático puede infiltrarse en el suelo e interactuar con el magma, lo que podría provocar erupciones. Aunque la perspectiva de un periodo de enfriamiento debido a una erupción volcánica podría parecer beneficiosa en medio del cambio climático, los científicos advierten que los efectos podrían ser nefastos. Las consecuencias inmediatas podrían ser graves, especialmente para las 800 millones de personas que viven cerca de volcanes activos. Una erupción importante devastaría ciudades enteras. Por ejemplo, Campi Flegrei, ubicado cerca de Nápoles, Italia, está mostrando signos de aumento de actividad y amenaza la vida de alrededor de 1 millón de personas. Si eres de Oregón, ten cuidado, ya que los expertos dicen que este estado podría tener erupciones volcánicas. ¿Estás asustado? No lo estés. En realidad, no es tan aterrador como parece. Permíteme explicar por qué. Hay más de 80 volcanes en Oregón, pero no nos interesa ninguno de ellos en particular porque es un volcán submarino el que probablemente hará erupción en 2025. El monte submarino axial es el volcán más activo del noroeste del Pacífico. Sin embargo, sigue siendo en gran parte desconocido para el público debido a su ubicación a unos 480 kilómetros de la costa y más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del océano. Aunque se espera que su próxima erupción no represente una amenaza de tsunami ni terremotos significativos en tierra debido a su profundidad y su distancia de la falla de Cascadia, los datos recopilados al estudiar sus erupciones pueden mejorar nuestro monitoreo de los volcanes más peligrosos. La llamamos una erupción amistosa, ¿te parece? En realidad, predecir erupciones es un esfuerzo complejo. A menudo nos encontramos con titulares alarmantes, como Yellowstone está a punto de estallar. ¿Debemos tomar en serio estas afirmaciones? En realidad, no. Es cierto, Yellowstone se encuentra sobre un supervolcán activo que ha experimentado 3 grandes erupciones explosivas en los últimos 2 millones de años. La última erupción ocurrió hace unos 70,000 años, y la explosión más importante fue hace alrededor de 631,000 años, que formó la enorme caldera de Yellowstone. Naturalmente, muchas personas están interesadas en saber si Yellowstone volverá a hacer erupción y cuándo podría suceder. Afortunadamente, los científicos están utilizando nuevas técnicas para ahondar en estas cuestiones. Un estudio reciente sugiere que es poco probable que Yellowstone pase por otra erupción importante en el futuro cercano. La razón es que el magma debajo del parque está dividido en una red de cámaras separadas. Aunque todavía hay una cantidad considerable de magma presente, no está lo suficientemente interconectado para sustentar una erupción. Estudios anteriores proponían la existencia de una capa inmensa de magma debajo de Yellowstone, pero los hallazgos recientes desafían esa idea. Para obtener una comprensión más clara de las dinámicas subterráneas, los investigadores utilizaron una técnica llamada magnetotelúrica, que emplea los campos electromagnéticos naturales de la Tierra en lugar de ondas sísmicas. Debido a que el magma es un buen conductor de electricidad, este método es particularmente efectivo para mapear rocas fundidas y comprender la actividad subterránea en regiones volcánicamente activas.
Al utilizar magnetotelúricos, los científicos crearon un mapa detallado del magma bajo Yellowstone, que les permitió hacer predicciones más informadas sobre futuras erupciones. Pero, ¿qué ocurriría si sucediera una erupción similar a la del Monte Tambora? En líneas generales, habría un gran caos climático. Sí, los mejores científicos están buscando una solución en caso de que realmente suceda, pero todavía no la tienen. Por lo tanto, técnicamente, no estamos preparados para un segundo Monte Tambora. Al menos por ahora no se predicen erupciones importantes. ¡Uf! Es oficial. Ahora conocemos la ubicación exacta y el momento de la próxima erupción del supervolcán de Yellowstone. Y se llama supervolcán por una razón. Será miles de veces más poderosa que una erupción volcánica típica. Cuando esto ocurra, el planeta enfrentará desastres inmensos. Terremotos, toneladas de flujos de magma, nubes de ceniza que bloquearán el sol. El cielo estará gris por mucho tiempo. Tendremos escasez de alimento debido a la falta de luz solar. Los aviones no podrán volar. Algunas especies de animales y árboles podrían desaparecer. Un desastre seguirá a otro como fichas de dominó que caen. Terribles tiempos aguardan a la Tierra y... Está bien, detente. Está claro, lo entendimos. Pero ¿cuándo ocurrirá todo esto? No te preocupes, no te quedarás sin respuesta. Cuando los volcanes comunes entran en erupción, siempre es un desastre, pero solo para aquellos lugares que están cerca del epicentro. Multiplica el daño de un volcán común por miles y obtendrás la erupción de un supervolcán. Yellowstone es uno de los sistemas volcánicos más grandes del mundo. Ha entrado en erupción 3 veces en los últimos 2 millones de años. La última fue hace 640,000 años. La ceniza cubrió un área comparable a la mitad de los Estados Unidos. Afortunadamente no había personas allí, pero la naturaleza resultó muy dañada. Una erupción similar ocurrió hace unos 74,000 años. Fue el supervolcán Toba de Indonesia, que provocó un apocalipsis que la raza humana tuvo que enfrentar. Según algunas teorías, solo unos pocos miles de personas sobrevivieron en ese tiempo durante el invierno volcánico, pero no está confirmado. Dado que Yellowstone es un sistema volcánico situado en un extenso parque nacional, era importante para los científicos averiguar exactamente de dónde provendría la primera chispa. Descubrieron que el magma de Yellowstone no se acumula en un solo lugar, sino que se esconde en varios reservorios subterráneos separados. El reservorio del noreste de Yellowstone, junto a un hermoso lugar llamado Sour Creek Dam, es el más riesgoso. Aquí el magma al rojo vivo entra en contacto con las rocas calientes del manto, que están ubicadas profundamente en el suelo. Su alta temperatura mantiene el magma en estado líquido. Imagina que pones una olla de leche caliente en la estufa. Nada se enfría, solo se calienta más, por lo que la leche podría pronto comenzar a subir y desbordarse de la olla. Lo mismo está sucediendo con el magma bajo Sour Creek Dam. El magma no se enfría allí y en algún momento puede comenzar a salir. Será como una tubería rota de la que brota una fuente de agua hirviendo. ¿Pero cómo se enteraron los científicos? Los reservorios de magma se encuentran a una profundidad de unos 10 kilómetros y toda esta zona es increíblemente caliente. Usaron un método especial llamado magnetotelúrica. El núcleo en rotación de la Tierra crea un campo magnético que rodea nuestro planeta. El magma fluye alrededor del núcleo y contiene muchos minerales que también generan campos magnéticos. Los científicos utilizaron instrumentos especiales que detectan esos campos que emanan del magma. Como un detector de metales encuentra joyas perdidas en la playa. Usando magnetotelúrica, escanearon Yellowstone y descubrieron 4 grandes reservas de magma. 3 de ellas emitían poderosas ondas electromagnéticas y en la cuarta, que se encuentra en el noroeste, registraron una señal mucho más fuerte. Este es el lugar donde se supone que ocurrirá la erupción, pero afortunadamente no sucederá pronto, quizás en decenas de miles de años, tal vez en cientos. Puedes relajarte. Ningún apocalipsis volcánico vendrá pronto. Pero, ¿cómo saben los científicos cuándo este magma comenzará a erupcionar? El magma no tiene un temporizador y el volcán no se despierta con una alarma.
El magma fluye dentro de los poros de la roca sólida. Se asemeja a una esponja de platos con muchos agujeros pequeños por los que pasa el agua. El magma penetra en esos poros y los llena. Para que el magma comience a erupcionar hacia afuera, debe llenar al menos el 40% de estos poros. Aproximadamente el 20% está lleno ahora. Pero estas rocas calientes continúan calentando el magma y lo mantienen líquido, permitiendo que fluya entre los poros. En algún momento se conectará con otras piscinas de magma líquido y se convertirá en una gran corriente que ascenderá hasta la superficie. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Parece que la solución es enfriar las rocas de basalto, pero esto es imposible de lograr. Están a varios kilómetros de profundidad, son incandescentes y son demasiadas. Y en cualquier momento, intentar enfriar una parte del núcleo de la Tierra parece una muy mala idea. Todo lo que podemos hacer es aceptar que la naturaleza tiene sus propios planes. Si la erupción ocurre en decenas o cientos de miles de años, entonces quizás la humanidad encuentre una manera de resolver este problema. Si no, deberíamos prepararnos para las consecuencias. Una enorme catástrofe global comienza con una explosión a gran escala. El magma en erupción produce una cantidad gigantesca de ceniza. Una poderosa explosión de energía hace que la corteza terrestre colapse sobre el reservorio de magma. Esto lleva a la formación de una caldera gigante. Probablemente has visto un cráter enorme en un volcán. Bueno, eso es la caldera. El desastre natural es tan fuerte que ensordece a todos los que están cerca. La onda expansiva levanta cenizas y piedra pómez a una velocidad que supera la del sonido. Los materiales volcánicos alcanzan grandes altitudes en cuestión de minutos. Luego, este pilar de ceniza se extiende y sumerge un vasto territorio en la oscuridad. Las partículas incandescentes en la parte inferior caen por su propio peso y calientan el aire a su alrededor. Es casi imposible respirar. Los trozos al rojo vivo de piedra pómez y ceniza prenden fuego al entorno. Toda esta masa caliente se convierte en flujos piroclásticos que destruyen y queman todo a su paso. Bosques, casas, caminos, todo se convierte en carbón. Ningún avión puede volar allí. Las finas partículas penetran los motores. Además, es imposible ver a través de una nube caliente tan oscura y gris. También es peligroso conducir automóviles. Las partículas volcánicas pueden quemar los neumáticos. Por suerte, gracias a las tecnologías sísmicas, se conoce con anticipación la erupción, por lo que todos han evacuado. La columna de ceniza que ha llegado al borde del espacio sigue expandiéndose en diferentes direcciones. El viento ayuda a la expansión de polvo volcánico. Una gigantesca nube como un paraguas aparece sobre el territorio de Yellowstone. Se ensancha cada vez más y sumerge una gran área en una oscura y caliente penumbra. Durante las 24 horas, la ceniza cae sobre la mayor parte de Estados Unidos y regiones de Canadá. Derriba líneas eléctricas, contamina cuerpos de agua y destruye cultivos. Entonces comienzan las lluvias. El agua se mezcla con la ceniza y cae al suelo en forma de lodo gris. Y no olvides, también es venenosa. La ceniza contiene mercurio, arsénico y plomo en grandes cantidades. Estas masas tóxicas contaminan los ríos, lagos, tierra y aire. Todo este tiempo, el volcán sigue en erupción. Las explosiones de magma, ceniza y piedra pómez pueden durar varias semanas o incluso un mes. Y esto es solo el comienzo. La ceniza pronto comienza a asentarse, pero el dióxido de azufre liberado durante la erupción se dispersa por toda la atmósfera. Este gas se mezcla con el vapor de agua atmosférico y forma un aerosol compuesto de pequeñas partículas. Todo esto cubre al planeta como un velo. Esta capa dificulta el paso de los rayos del sol, lo que significa que disminuye la temperatura de la superficie terrestre. Estos sucesos provocan un enfriamiento drástico de varios grados en el mundo. Los agricultores pierden una gran cantidad de cosechas, los precios de los alimentos aumentan y las economías colapsan. Podría haber una hambruna en todo el planeta. La civilización humana se sumerge en el caos. En unos años, la temperatura comenzará a subir, pero llevará al menos un par de décadas regresar a los estándares previos. ¿Qué será de la humanidad para entonces? Por supuesto, sobreviviremos, pero tendremos que reconstruir nuestra civilización. Pero no temas, si nada depende de nosotros, disfrutemos cada día de la vida, seamos agradecidos y ayudémonos mutuamente. Apoyarnos y cuidarnos incluso durante el invierno volcánico es una garantía de que la humanidad sobrevivirá.
Tsunamis masivos, tornados destructivos, meteoritos gigantes, terremotos devastadores. No, será mejor que tengas un seguro. Pero todas estas son catástrofes naturales menores comparadas con la erupción de un volcán. Algunos volcanes pueden destruir ciudades enteras, como ocurrió con Pompeya o con algunas islas del Océano Pacífico. Pero hay un tipo peligroso de erupción que puede destruir toda la vida del planeta. Este se llama balsato de inundación. Pero antes de nada hablemos sobre qué es un volcán. Ríos de metales líquidos calientes y rocas incandescentes fluyen por las profundidades de nuestro planeta. Y cuanto más profundos, más calientes están. La fuente de esta masa es el manto, que es la capa intermedia de la Tierra, situada entre el núcleo y la corteza. Estas corrientes ardientes se llaman magma y fluyen por todas partes, pero no sentimos su calor debido a la gruesa capa de la corteza de nuestro planeta. El magma es más ligero que la corteza, por lo que siempre intenta salir a la superficie, y en algunos lugares lo consigue. En los puntos de unión de las placas tectónicas, sale a la superficie cuando una placa se desplaza por debajo de otra más gruesa. Cuando el magma alcanza la superficie, se convierte en lava. Esta sustancia quema el suelo a su alrededor y se enfría rápidamente. Se endurece y forma una nueva capa de roca. Y la siguiente corriente de magma cae encima de esta. Así, una montaña empieza a formarse capa a capa a lo largo de millones de años. Y en su boca, una falla de placas tectónicas salpica magma. Esta montaña se llama volcán. Escupe lava y ceniza al cielo, luego se duerme y vuelve a despertarse durante la actividad sísmica. Ahora imagina que varios volcanes gigantes empiezan a salpicar una cantidad infinita de magma. Este no se acaba y cubre todo un continente. A eso se le llama balsato de inundación o inundación balsática, y ocurrió una vez. Hace unos 252 millones de años, en la parte norte de nuestro planeta, se acumuló una gran cantidad de magma bajo la corteza terrestre. Trillones de toneladas de roca caliente se concentraron en un solo lugar en un territorio gigantesco. Y poco a poco toda esta energía ardiente empezó a filtrarse fuera del suelo. El gas caliente empezó a salir por distintos lugares de este territorio. El suelo temblaba sin cesar y la corteza se elevaba cientos de metros. Todo apuntaba a la proximidad de una catástrofe inminente. Y entonces, en un momento dado, el magma comenzó a brotar. Fuentes gigantes de fuego estallaron del suelo. ¿Conoces esos géiseres en Islandia? Pues imagina lo mismo, pero decenas de veces más alto y con lava caliente y ceniza en lugar de agua y vapor. Los flujos de ceniza y lava eran tan fuertes que llegaban hasta las nubes. Bajo la corteza terrestre había una gigantesca burbuja de magma y expulsaba chorros ardientes bajo la presión de la roca y el suelo. La grieta era cada vez mayor. El magma fluía por todas partes, tanto así que comenzó a llenar todo el continente norte. El torrente de lava se extendía cada vez más. Las corrientes de roca fundida parecían no tener fin. Capas de roca balsática fundida se superponían unas a otras, formando un gigantesco tsunami de lava de cerca de 50 metros de altura. Durante cientos de miles de años brotó de la tierra, inundando bosques, ríos, lagos y praderas. Al mismo tiempo, miles de millones de toneladas de ceniza volcánica se elevaron hacia el cielo, lo que pudo provocar un invierno volcánico, ya que el dióxido de azufre de la ceniza reflejaba los rayos del sol. Esto podría haber reducido la temperatura del continente en varios grados. Después, el polvo y la ceniza probablemente se condensaron y formaron nubes gigantes que regaron todo con lluvia ácida tóxica. Después, la lava enfriada formó un grueso escudo gigante que impedía que el magma se filtrara fuera de la interminable burbuja de fuego. La catástrofe global había terminado, pero solo por poco tiempo. Trillones de toneladas de magma seguían fluyendo bajo una gruesa capa de basalto sólido. Los ríos de fuego no podían alcanzar la cima, por lo que se expandieron hacia los lados. Como resultado de esta expansión, se formaron enormes redes bajo la gruesa roca. Corrían en distintas direcciones como una telaraña y calentaban la corteza terrestre. Los gases empezaron a salir de nuevo de debajo de la superficie. Allí se acumuló cada vez más energía hasta que se produjo una explosión de una fuerza inimaginable.
Además del magma, escaparon a la superficie dióxido de carbono y cenizas. Llenaron la atmósfera y provocaron un efecto invernadero. La temperatura de todo el planeta aumentó varios grados. Esta liberación provocó otra catástrofe que comenzó en el océano. Había depósitos de metano, un gas explosivo en el lecho marino. Bajo el agua helada, este estaba congelado y era inofensivo. Pero el efecto invernadero de la atmósfera calentó todo el océano. Millones de toneladas de metano empezaron a subir a la superficie. Este gas es más potente que el dióxido de carbono. Por eso, cuando entró en la atmósfera, las temperaturas de la Tierra volvieron a aumentar. Todo el globo se convirtió en una sauna caliente. En lugares antes frescos y húmedos, la temperatura alcanzó las del Sahara moderno. Por supuesto, la mayoría de los animales e insectos no pudieron sobrevivir a semejante cataclismo, pero la vida oceánica sufrió mucho más. El calor y el metano redujeron la cantidad de oxígeno en el agua. Los peces y otras especies marinas no podían sobrevivir en estas condiciones. Aparecieron nuevos problemas cuando las bacterias anaerobias empezaron a multiplicarse en el océano sin oxígeno. Se alimentaban de metano y dióxido de carbono y liberaban sulfuro de hidrógeno, una sustancia tóxica que envenenaba aún más el agua. Cerca del 75% de los animales terrestres y el 95% de los habitantes de los océanos se extinguieron. Esta erupción de Balsato fue la única catástrofe en la historia del planeta que destruyó casi todas las plantas y redujo considerablemente la población de insectos, aunque varias especies de los animales más resistentes lograron sobrevivir a estas condiciones. El planeta tardó unos 10 millones de años en recuperarse por completo. Después, la evolución inició un nuevo proceso de desarrollo de la vida. Y aquí hay dos noticias. La mala es que las inundaciones balsáticas volverán a producirse y no serán menos devastadoras que hace 252 millones de años. La buena es que ocurrirá dentro de cientos de millones de años. Pero cuando eso ocurra, la humanidad tendrá que estar preparada. Comenzará en el fondo del océano. Primero, fuentes de lava de kilómetros de altura empezarán a hervir y emitirán dióxido de azufre a la atmósfera, donde reflejará la luz solar. Junto con la ceniza y el magma, una enorme cantidad de vapor de agua se elevará en el aire. El ganado no sobrevivirá y la gente tendrá problemas respiratorios. La lluvia ácida y el aumento de la humedad causado por la evaporación de los océanos provocarán la corrosión de los edificios. Se cancelarán todos los vuelos. La gente tendrá que llevar máscaras antigas. Muchos animales no podrán soportar esta erupción, pero los humanos se adaptarán rápidamente. Sin embargo, luego vendrá otra y otra erupción, y esta catástrofe sin fin agotará pronto los recursos de la humanidad. Las plantas y los árboles no se recuperarán tan rápido, y la producción de oxígeno se reducirá considerablemente. Esperemos que para entonces la humanidad haya colonizado otros planetas, incluidos los que están fuera del sistema solar. Y ahora volvamos al presente. Alrededor del 70% de la actividad sísmica asociada a los volcanes se produce bajo el agua. Así que veamos cómo funcionan los volcanes ordinarios en el fondo del océano. El agua, al igual que la Tierra, descansa sobre placas tectónicas. Por lo tanto, si su estructura se rompe en las juntas, el magma se filtra a través de ellas. Pero a diferencia de los volcanes terrestres, aquí la lava no se extiende en distintas direcciones quemando todo lo que encuentra. Se solidifica bajo la presión del agua fría. Los volcanes submarinos pueden entrar en erupción durante mucho tiempo con pausas intermedias. El magma cubre el lecho marino. Al cabo de otros 100 o 1000 años, comienza una nueva erupción y se forma una nueva capa de roca sobre la anterior. Durante millones de años, capa por capa el magma va subiendo. Y entonces, un día, un volcán surge del agua. El magma salpica fuera de él y aumenta su altura. Y ahora tenemos una gran isla volcánica. Entonces el volcán se duerme y aparece la vida en el pedazo de tierra recién formado. El magma fluye desde el manto del planeta, lleno de diversos elementos químicos. Esta mezcla caliente satura el suelo de sustancias útiles y de esta forma favorece el crecimiento de plantas y árboles.
Entonces llegan pájaros y otros animales y la isla volcánica se convierte en un paraíso. Aunque luego aparecen los humanos y pavimentan el paraíso para poner un aparcamiento y una franquicia de hamburgueserías. Si todos los volcanes de la Tierra entraran en erupción al mismo tiempo, tendríamos alrededor de 1500 de estas formaciones estallando de una vez. Por lo general, solo entre 10 y 20 volcanes están activos por día, pero ¿cómo se vería el mundo si todos explotaran al mismo tiempo? Los geólogos piensan que no sería nada bonito. Aunque solo los volcanes terrestres entraran en erupción juntos, eso desencadenaría una reacción en cadena mucho peor que cualquier cosa que hayamos visto antes. Los dos grandes problemas serían las cenizas y los gases volcánicos. Mientras que las explosiones y la lava serían dañinas para las personas cercanas, el verdadero peligro reside en lo que sucede después. Una capa gruesa de ceniza cubriría el planeta, bloqueando completamente la luz solar. Sin la luz solar no hay fotosíntesis, lo que significa que los cultivos desaparecerían y las temperaturas bajarían considerablemente. Y toda esta nube de ceniza podría permanecer en la atmósfera durante 10 años. Además de la ceniza, también hay que preocuparse por la lluvia ácida. Los gases volcánicos como el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre se mezclarían con la atmósfera y caerían de nuevo como lluvia ácida. Este tipo de clima dañaría las aguas subterráneas y las superficies oceánicas. Aunque los humanos encontraran una manera de sobrevivir hasta este punto, no tendríamos corales ni otras criaturas marinas a nuestro alrededor. Los científicos han observado sucesos similares en la historia de la Tierra, aunque a menor escala. Las grandes erupciones volcánicas han sido vinculadas con extinciones masivas. Cuando el monte Pinatubo entró en erupción en 1991, enfrió partes del mundo durante 2 años. Pero el dióxido de carbono adicional de estas erupciones también podría calentar el planeta de la misma manera en que encendemos la estufa para darle una capa crujiente a nuestra comida. Los geólogos también mencionaron que hay evidencia en la atmósfera de que fenómenos semejantes tal vez ocurrieron en el pasado distante. Durante el período Cretácico, los niveles de dióxido de carbono eran mucho más altos que hoy en día, lo que impedía que la vida marina prosperara. ¿Quiénes sobrevivieron a todo esto? Probablemente solo algunos extremófilos, esos organismos que prosperan en condiciones extremas como fuentes termales o respiraderos submarinos profundos. En cuanto a los humanos, podríamos mantenernos a salvo en búnkeres subterráneos hasta que las cosas mejoren, o construir múltiples estaciones espaciales para albergarnos a todos. Las posibilidades de que todos los volcanes hagan erupción al mismo tiempo, sin embargo, son muy escasas. Eso se debe a que no hay una fuente gigante que suministre calor a todos los volcanes de la Tierra. Cada una de estas aberturas tiene su propio depósito de magma, excepto en algunos casos en los que comparten el suministro. Por ejemplo, en 1912, Nova Rupta, en Alaska, hizo erupción junto con otro volcán porque compartían magma. Los científicos también han encontrado evidencia de magma oculto bajo áreas volcánicas como debajo de la zona de Taupo en Nueva Zelanda. Este magma puede extenderse horizontalmente largas distancias, pero sigue siendo una característica local. Incluso si consideramos todo el magma bajo Taupo como un sistema, no está conectado con otras áreas volcánicas como Indonesia o Filipinas. Debido a que la gran mayoría están aislados, los volcanes no pueden sincronizarse para erupcionar al mismo tiempo. El magma proviene de diferentes procesos, como la descompresión del manto o la adición de agua al manto a través de la subducción. No hay forma de hacer que estos diferentes volcanes erupcionen juntos debido a cómo funcionan las placas tectónicas. Eso no significa que no veremos actividad volcánica interesante en el futuro. Hay un área submarina cerca de Columbia Británica donde recientemente se han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos por hora. En el suelo del Océano Pacífico, frente a la costa de la isla de Vancouver, el magma está a punto de hacer erupción, calentando el agua tanto que burbujeará como soda. Sin embargo, es probable que este hecho pase inadvertido para cualquiera que no sea científico. La primera erupción tal vez ocurrirá a unos 5 kilómetros debajo de la superficie del océano. Los científicos explicaron que estos terremotos varían desde magnitudes negativas hasta 4,1, lo que significa que solo sentirían cualquier temblor quienes estén cerca. Esta actividad poco común nos brinda una oportunidad especial para estudiar cómo se comporta la corteza terrestre. Se estima que el magma debajo del fondo del océano alcanza casi 800 grados centígrados, pero se enfriará rápidamente al entrar en erupción y al contacto con el agua.
Esta roca líquida se solidificará al entrar en contacto con el fondo marino y se volverá negra rápidamente. Este fenómeno también será útil para los biólogos, quienes tendrán la oportunidad de estudiar la respuesta de los animales marinos a cualquier cambio, como por ejemplo, ¡corre! La Antártida, a menudo vista como un vasto continente helado, también guarda una sorpresa volcánica bajo su superficie congelada. Los investigadores han identificado más de 130 volcanes solo bajo la capa de hielo occidental, así que esta región volcánica es la más grande de la Tierra. La mayoría de estos volcanes, alrededor de 90, fueron descubiertos en un estudio de 2017. ¿Pero podría alguno de estos volcanes antárticos entrar en erupción? Depende de cuál estemos hablando. Aunque estas formaciones son geológicamente jóvenes, es difícil para los científicos determinar si aún están activas o no. Solo hay 2 volcanes activos confirmados en la Antártida, la isla Decepción y el monte Erebus. Este último, que se alza como la montaña más alta del continente, ha estado en constante erupción desde al menos 1972. Es conocido por emitir gases y vapor y a veces incluso arrojar rocas en las llamadas erupciones estrombolianas. Una de sus características más notables es un persistente lago de lava en su cráter, un fenómeno raro debido a las condiciones específicas necesarias para mantener la superficie fundida. Por ejemplo, está alimentado por un suministro constante de magma desde lo más profundo del manto terrestre. Este flujo continuo de roca fundida proporciona el material para que exista el lago de lava. También cuenta con temperaturas ambientales bajas. A pesar de su ubicación en la Antártida, el Erebus tiene temperaturas relativamente agradables en su cima debido al calor generado por la actividad volcánica. Esto permite que el lago de lava permanezca líquido en lugar de congelarse. La isla Decepción, una isla volcánica activa, entró en erupción por última vez en los años 70. Aunque no muestra signos de una erupción inminente, se está monitoreando de cerca por cualquier actividad preocupante. Además de estos 2 volcanes confirmados como activos, la Antártida está salpicada de fumarolas, aberturas en la corteza terrestre que liberan gases y vapores. A veces estas fumarolas pueden crear torres de hielo que alcanzan alturas de 3 metros. En lo que deberíamos enfocarnos es en los supervolcanes. Son los que tienen el potencial de producir las erupciones más potentes y destructivas. A diferencia de los típicos que tienen un solo conducto, los supervolcanes tienen una vasta cámara de magma debajo de la superficie que abarca decenas o incluso cientos de kilómetros de diámetro. Sus erupciones pueden tener efectos catastróficos en el área circundante e incluso afectar los patrones climáticos globales debido a las cantidades de ceniza y gases que liberan en la atmósfera. Un famoso supervolcán es el de Yellowstone, que algunos dicen que se está preparando para otra erupción. Tiene la capacidad de desatar una erupción colosal que expulsaría más de 1000 kilómetros cúbicos de material. Pero aunque nos gustaría predecir su comportamiento, los volcanes no siguen un calendario. Por el contrario, las erupciones ocurren cuando hay suficiente magma debajo de la superficie. También debe haber bastante presión para que el magma viaje hacia arriba. Y hasta donde podemos medir, estas condiciones no se cumplen en la actualidad en Yellowstone. Claro, muchos volcanes operan en un patrón cíclico, pero eso no significa que Yellowstone esté atrasado. De hecho, ha tenido solo 3 grandes erupciones en los últimos 2 millones de años. Además, el término supervolcán se refiere al tamaño de la formación, no necesariamente a lo peligroso que pueda ser. La monitorización de Yellowstone es exhaustiva. Se rastrea la sismicidad, la deformación del suelo, las emisiones térmicas, los gases, la química del agua y los cambios en la superficie. Los signos de una posible erupción incluirían miles de terremotos en un corto lapso. También veríamos antes una deformación en el suelo y emisiones extrañas de gases. Por estable que parezca por ahora, las consecuencias de una gran erupción serían desastrosas. La dispersión de cenizas podría cubrir un radio de 800 kilómetros y alterarían la agricultura del Medio Oeste y obstruirían las vías fluviales. Las emisiones de ceniza y gas en la estratosfera podrían tener efectos climáticos globales. Nuestro planeta se enfriaría durante varios años. Y sí, hemos visto investigaciones que muestran que hay más roca fundida líquida debajo del volcán Yellowstone de lo que antes se pensaba, pero eso no significa que haya un peligro inminente. El 14 de enero de 2022, los residentes de Anchorage, Alaska, escucharon una serie de fuertes explosiones que no se detuvieron durante una media hora.
Como descubrieron más tarde, la fuente de las explosiones estaba a casi 9.600 kilómetros de distancia, en el archipiélago de Tonga, en el Océano Pacífico Sur. El volcán submarino Hunga Tonga se había despertado de su profundo sueño. Erupcionó por última vez a finales de diciembre de 2021, después de 7 años de inactividad. El Hunga Tonga envió una gran columna de cenizas a la estratosfera que se vio en la capital de Tonga, a 69 kilómetros del volcán. En los días siguientes, estuvo emitiendo vapor y gas a una altura de 11 kilómetros. Además, expulsaba cenizas que se acumulaban a su alrededor e incluso hicieron que la isla sobre la que se encontraba aumentara de tamaño. Luego, volvió a dormirse y las autoridades incluso anunciaron que estaba inactivo. Pero solo un par de semanas después despertó de nuevo, con una fuerza descomunal. Lanzó nubes de ceniza a 19 kilómetros en la atmósfera que bloquearon el sol en algunos lugares y cayeron desde el cielo. Las ondas sonoras de la erupción recorrieron el planeta varias veces. En Fiyi, las personas escucharon un sonido que les recordaba el trueno. Algunos estruendos incluso llegaron a Canadá. Las ondas de choque recorrieron la Tierra 4 veces en Japón y Utah y al menos 2 veces en Massachusetts. La erupción provocó decenas de miles de relámpagos. También desencadenó un megatsunami de cientos de metros de altura. Causó daños a edificios e infraestructura, como cables submarinos. Las olas extremas llegaron hasta la costa de California y hubo una marea inusualmente alta en las costas del Pacífico de Canadá. Los científicos estudiaron datos sísmicos para comprender qué causó una erupción tan inmensa. Su modelo de investigación mostró que hubo una gran explosión, probablemente porque el gas quedó atrapado en las rocas, similar a cómo funciona una olla a presión cuando se cocina en exceso. Esta explosión liberó una enorme cantidad de energía, equivalente a 5 de las pruebas nucleares subterráneas más grandes. Todo ocurrió bajo una parte poco profunda del mar, donde la roca llena de gas estaba atrapada. Normalmente, cuando un volcán entra en erupción, los gases provocan un efecto de enfriamiento temporal en la superficie de la Tierra. Pero la erupción del Hunga Tonga fue diferente. No produjo muchos gases, sino que liberó una cantidad enorme de vapor de agua, de 100 a 150 millones de toneladas. El calor intenso de la erupción convirtió grandes cantidades de agua de mar en vapor, que luego fue expulsado a gran altura en la atmósfera. Todo ese vapor de agua terminó en la estratosfera, una capa de la atmósfera que es demasiado seca para formar nubes o lluvia. Los científicos no tienen observaciones de erupciones volcánicas como la del Hunga Tonga para predecir sus efectos a largo plazo en nuestros patrones climáticos. Esto se debe a que la única manera de medir el vapor de agua en la estratosfera es con satélites especiales, que solo han existido desde 1979, y no ha habido una erupción similar a la del Hunga Tonga en ese tiempo. De hecho, la erupción de Tonga es la explosión de su tipo mejor documentada en la historia reciente. Los científicos contaban con muchos instrumentos para estudiarla, como satélites que tomaron fotografías desde el espacio y sensores que captaron las vibraciones y movimientos de la Tierra. Hubo una erupción similar en 1991 en un volcán de Filipinas, pero en aquel entonces no disponían de tantas herramientas avanzadas como ahora para estudiarla de cerca. Expertos de diferentes países analizaron datos satelitales inmediatamente después de la erupción del Hunga Tonga. Querían averiguar cuánto tiempo permanecería el vapor de agua en la estratosfera, hacia dónde se desplazaría y, por supuesto, qué significaría esto para el planeta y para todos nosotros. El primer gran resultado de la erupción, al menos en parte, fue un enorme agujero en la estratosfera que persistió durante varios meses en 2023. Para cuando apareció, el vapor de agua había alcanzado la estratosfera polar sobre la Antártida. Pero el Hunga Tonga terminó teniendo un efecto mínimo en las temperaturas promedio globales, al menos por ahora. Esperemos que no repita la historia del volcán Monte Tambora, en la actual Indonesia. Hace más de 2 siglos, en 1815, este villano hizo erupción y provocó el año sin verano. Al año siguiente, el invierno fue muy frío y húmedo en Europa y América del Norte.
También hubo tsunamis catastróficos que destruyeron hogares y se cobraron 10,000 vidas, además de otras 80,000 personas que enfermaron después. No es fácil perderse un evento como la erupción del Hunga Tonga o del Tambora, pero algunos volcanes submarinos se descubren por accidente. Una pasajera de un vuelo comercial miró por la ventana sobre el Océano Pacífico y vio una mancha de color extraño en el agua. Pensó que podría ser una mancha de petróleo o una balsa flotante de piedra pómez, que es un indicio claro de una erupción volcánica reciente. Decidió enviar una foto de esta escena a un geólogo. Y así fue como los científicos encontraron uno de los volcanes más grandes del mundo, el Havre. Está escondido a unos 1,000 metros debajo de la superficie. En 2012, el Havre tuvo una erupción gigantesca que duró aproximadamente 90 días. Lava caliente se derramó por 14 diferentes respiraderos alrededor de la apertura semicircular del volcán. El Havre es solo uno de los muchos sistemas volcánicos cubiertos por miles de metros de agua. Estos volcanes son los más activos del mundo y forman parte de un gigantesco sistema llamado dorsales oceánicas que se extiende por todo el planeta. Este sistema produce alrededor del 75% de todo el magma que sale de los volcanes de la Tierra cada año. Libera más de 2 kilómetros cúbicos de lava. Cuando el magma se enfría, forma los bordes de nuevas placas oceánicas, que son como piezas de un gigantesco rompecabezas que conforman la corteza terrestre. Un equipo de científicos estudió el material dejado en el fondo marino por erupciones volcánicas de la Edad de Bronce. Hace unos 3,600 años, un volcán que estaba parcialmente sumergido en el sur del mar Egeo despertó de repente. Esta erupción destruyó la isla de Santorini y lanzó al aire enormes cantidades de ceniza, rocas y gases. Dejó tras de sí gruesas capas de ceniza y roca que se acumularon en pilas en el fondo del océano. Los científicos han estado estudiando la antigua erupción de Santorini durante varios años para entender qué ocurre durante sucesos tan importantes. Su investigación colaboró para explicar cómo las futuras erupciones volcánicas podrían afectar el clima de nuestro planeta. El estudio también ayuda a los científicos a comprender la intensidad de las erupciones, cuán alto pueden llegar las columnas de erupción y los tamaños de las olas que se forman cuando toda esa ceniza y roca se asienta en terrazas en el fondo del océano. Esta información ayudará a predecir los peligros de erupciones futuras. Cuando un volcán entra en erupción, el último lugar donde deseas estar es en su interior, pero los científicos lo hacen por ti. Bueno, algo así. Desarrollaron una nueva técnica de imagen inteligente que utiliza las mejores ideas de la imagen médica y los microscopios ópticos. Imagen matricial, así se llama, y facilita comprender lo que sucede bajo tierra, incluso cuando no hay muchos sensores disponibles. Estos sensores, llamados geófonos, detectan y registran el movimiento de las ondas sísmicas, que son vibraciones que viajan a través de la Tierra. Al estudiar estas ondas, los científicos pueden conocer los tipos de rocas distintas y cómo están dispuestas bajo la superficie. Los investigadores probaron su método en un volcán en Guadalupe, en el Caribe. No hay tantos geófonos en este sitio, pero los científicos combinaron los datos de múltiples geófonos gracias a esta nueva tecnología. Utilizaron un truco especial llamado efecto memoria para revertir las distorsiones que ocurren cuando las ondas sísmicas rebotan en diferentes materiales subterráneos y para determinar cómo eran las señales originales. Los investigadores pudieron ver claramente la estructura dentro del volcán hasta una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros, con imágenes increíblemente detalladas. Descubrieron que hay muchas capas de magma almacenadas bajo tierra. Estas capas están conectadas con otras partes profundas de la Tierra. Conocer estas capas y su funcionamiento podría ayudar a hacer mejores predicciones sobre cuándo podría erupcionar un volcán. Si se puede lograr, se le advertirá a la gente con anticipación y podrían ponerse a salvo de erupciones peligrosas. ¡Vaya! Los científicos predicen una erupción volcánica que probablemente será una de las más destructivas en la historia de nuestra especie. Hay una probabilidad de 1 en 6 de que ocurra este siglo, y podría cambiar el clima aún más y poner en peligro la vida de millones de personas. En enero de 2022, el volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apai entró en erupción en el Océano Pacífico Sur y generó una gran explosión.
envió tsunamis hasta Japón, Norteamérica y Sudamérica. El Tonga en sí sufrió un duro golpe, con daños que costaron casi el 20% de toda la economía del país. Ahora, investigadores del Instituto Niels Bohr de Copenhague han estudiado muestras de hielo de Groenlandia y la Antártida, y sus hallazgos son preocupantes, ya que predicen un posible desastre volcánico global. Dicen que hay una posibilidad real de una erupción mucho mayor, unas 10 a 100 veces más grandes que la del Tonga. En el pasado, erupciones de este tamaño solían cambiar el clima e incluso provocaron el colapso de civilizaciones. A pesar de los riesgos futuros de erupciones volcánicas, los expertos dicen que el mundo no está preparado en absoluto. Michael Cassidy, un vulcanólogo de la Universidad de Birmingham, advierte que no se realizan esfuerzos suficientes para manejar un desastre como este. Dice que la NASA y otras agencias espaciales gastan miles de millones en defensa contra asteroides. Pero una supererupción volcánica es mucho más probable que el impacto de un asteroide. Y en este momento, no hay un plan global para lidiar con una erupción gigantesca, a pesar de que probablemente sea mucho más destructiva. La última erupción de magnitud 7 ocurrió en 1815 en el monte Tambora, en Indonesia. Entonces, miles de personas perdieron la vida en solo unos días. El desastre también alteró el clima y causó escasez de alimentos a nivel mundial, lo que afectó a millones. Esa erupción fue la más grande en la historia registrada. Lanzó una enorme nube de partículas al cielo. Esas partículas bloquearon la luz solar, enfriaron el planeta y causaron caos a nivel mundial. El año posterior a la erupción se conoció como el año sin verano. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron, la hambruna se extendió y una pandemia de cólera estalló, lo que llevó a la pérdida de decenas de miles de vidas. Un hecho sorprendente. La erupción pudo haber incluso inspirado a Mary Shelley a escribir Frankenstein mientras estaba atrapada en su casa durante el muy frío verano de 1816 en Suiza. Desde entonces, muchos volcanes han entrado en erupción, pero ninguno ha igualado la magnitud del Tambora. Ahora, más de 200 años después, los científicos advierten sobre una nueva amenaza de supervolcán. Otra supererupción podría estar en camino y el mundo podría no estar preparado. Así que, mientras los científicos discuten seriamente la probabilidad de la próxima erupción volcánica, los expertos piden medidas urgentes para prepararse antes de que sea demasiado tarde. El asunto es que una erupción volcánica así en la actualidad podría ser incluso más devastadora que el año sin verano. A diferencia de aquella época, ya estamos lidiando con todo tipo de cambios climáticos y un sistema global más frágil, lo cual podría agravar aún más los efectos. El Dr. Michael Rampino, un científico geólogo, advierte que el mundo es más inestable ahora, y eso significa que una mega erupción en los tiempos modernos podría tener consecuencias aún más graves. Pero esta vez, los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles podrían hacer que las secuelas de tal erupción sean más frías en lugar de más cálidas. Así que la actividad volcánica podría poner en peligro a la humanidad. El Dr. Thomas Aubrey, un vulcanólogo, descubrió que en una atmósfera más cálida y más turbulenta, el gas de dióxido de azufre liberado por una erupción volcánica se dispersaría más rápido y más lejos que en el pasado. Este gas forma aerosoles de sulfato que reflejan la luz solar y provocan un enfriamiento global. Debido a que estas pequeñas partículas se distribuirían de manera más homogénea, habría un efecto de enfriamiento más fuerte que en 1815. Otro científico atmosférico de Cambridge explica que el tamaño de estas partículas en el aire es importante. Afecta la manera en que absorben la luz solar. Y en un clima futuro más cálido, una erupción podría hacer que el enfriamiento de la superficie sea un 15% mayor. Al mismo tiempo, todavía hay muchas incógnitas. Científicos de la Universidad de Ginebra dicen que apenas estamos empezando a comprender plenamente los impactos de tal suceso. También es difícil estimar con precisión los futuros riesgos de erupciones volcánicas, ya que tenemos muy pocos datos sobre erupciones antiguas.
Para entender la actividad volcánica del pasado, los investigadores analizan núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como anillos de árboles antiguos, los cuales actúan como registros históricos de cambios climáticos. Estas mediciones sugieren que varias erupciones en los últimos miles de años enfriaron temporalmente el planeta entre 1 grado y 1,5 grados. Uno de los ejemplos más catastróficos es la erupción del Samalas en 1257, en Indonesia, que fue tan poderosa que probablemente desencadenó la pequeña edad de hielo. Fue un periodo de enfriamiento global que duró cientos de años. Más recientemente, la erupción del monte Pinatubo en 1991, en Filipinas, enfrió ligeramente la Tierra durante algunos años. Como esta erupción ocurrió en la era satelital, los científicos pudieron medir exactamente cuánto dióxido de azufre se liberó y cómo afectó a la atmósfera. Pero incluso con herramientas modernas como los satélites y los instrumentos sísmicos, los científicos todavía enfrentan dificultades para prever la próxima gran erupción volcánica. Afortunadamente, aunque no podemos predecir el momento exacto, sí podemos estudiar los peores escenarios para ayudar a las autoridades a prepararse. Esto incluye crear planes de evacuación y almacenar alimentos en caso de fallos en las cosechas globales causados por el enfriamiento volcánico. Los cambios en los patrones climáticos podrían hacer que los volcanes estén más activos. El derretimiento de los glaciares reduciría la presión sobre el magma subterráneo, lo que incrementará las posibilidades de una erupción. Además, una mayor cantidad de lluvias extremas, que son cada vez más comunes, puede filtrarse en las fisuras volcánicas y provocar potentes explosiones impulsadas por vapor. Esto puede afectar tanto a volcanes activos como inactivos. Debido a estos riesgos, los investigadores están mapeando los volcanes que son más vulnerables al cambio climático. Sus estudios muestran que la mayor amenaza de supervolcanes proviene de zonas como Islandia, Chile e Indonesia. Estos son lugares donde los glaciares se están derritiendo rápidamente o las precipitaciones están aumentando de manera dramática. Un estudio de 2022 encontró que 716 volcanes en todo el mundo, es decir, el 58% de todos los volcanes activos conocidos sobre la superficie, podrían ser activados por lluvias extremas, lo que aumentaría la probabilidad de otra pequeña edad de hielo. Volvamos a la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que ocurrió el 15 de enero de 2022. Los científicos han confirmado que formó la columna de humo más alta que se ha registrado. El volcán, ubicado bajo el agua en el Pacífico Sur, envió una nube de ceniza a 57,000 metros de altura, es decir, más alto que cualquier erupción registrada anteriormente. Lo que hace esta erupción aún más notable es que fue la primera que alcanzó la mesósfera. Es la tercera capa de la atmósfera terrestre. La mesósfera comienza a unos 50,000 metros sobre la Tierra, donde los meteoritos empiezan a desintegrarse y forman estrellas fugaces. Para medir la altura de la columna de humo, los investigadores de la Universidad de Oxford y Raw Space utilizaron datos de 3 satélites meteorológicos geoestacionarios. Antes de esto, el récord de la columna volcánica más alta lo tenía la erupción del monte Pinatubo en 1991 en Filipinas, que alcanzó los 40,000 metros de altura. Curiosamente, este tipo de medición solo fue posible gracias a la tecnología moderna de satélites, y hace una década nadie hubiera podido hacer esto. Otro volcán que deberíamos mencionar en relación con un potencial desastre volcánico global se encuentra en la península de Reykjanes en Islandia. Su última erupción tuvo lugar en noviembre de 2024, lo que provocó evacuaciones en las zonas cercanas. La erupción comenzó poco después de las 11 de la noche con poco aviso. El volcán liberó lava naranja desde una fisura de más de 3 kilómetros de longitud. Las autoridades ordenaron la evacuación de unas 50 casas y de los huéspedes que se encontraban en el balneario Blue Lagoon, un popular destino turístico al suroeste de Reykjavik. A pesar de que el transporte aéreo no se vio afectado, las autoridades advirtieron sobre potenciales emisiones peligrosas de gas que podrían extenderse por partes de la península, incluyendo la cercana ciudad de Grindavik. Grindavik, hogar de 3,800 residentes, ha presenciado actividad volcánica en repetidas ocasiones. Erupciones pasadas incluso dañaron su infraestructura y provocaron evacuaciones. Por ejemplo, en agosto de 2024,
se abrió una grieta de 3,8 kilómetros de longitud en el cráter Sundnúkagigar, cerca de Grindavik, lo que llevó a las autoridades a declarar un estado de emergencia mientras la lava fluía en múltiples direcciones. Afortunadamente, la Oficina Meteorológica de Islandia informó que la última erupción fue bastante menor que la de agosto. Expertos en geofísica realizaron estudios aéreos y determinaron que la situación parecía menos intensa que en las erupciones anteriores. Hoy en día, Grindavik no está en riesgo, pero no se puede descartar la posibilidad de que haya nuevos sucesos similares. De hecho, los científicos predicen más erupciones volcánicas. Es posible que hayas escuchado que el Parque Nacional Yellowstone está situado encima de un gigantesco volcán. Esa es la razón por la cual la región tiene potentes géiseres y fuentes termales. Pero también significa que debajo de Yellowstone hay una enorme cámara de magma. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah descubrieron que esta cámara era mucho más grande de lo que todos habían pensado anteriormente. Incluso encontraron otro reservorio de magma debajo. Aparentemente, cuanto más amplias sean las cámaras, más magma contienen. Juntos, los dos depósitos almacenan una bóveda de magma que podría llenar con facilidad el Gran Cañón no una, sino 11 veces. Pero ¿sabes qué es más preocupante sobre las cámaras de magma? Que tienden a presionar contra el suelo que está encima. Como resultado, la tierra en Yellowstone sube de 2 a 5 centímetros por año. Además de eso, Yellowstone tiene el estatus de un volcán activo y su índice de explosividad volcánica es de 8/8. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un suceso apocalíptico. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del Pinatubo ocurrida en Filipinas en 1991, que se consideraba la más poderosa, tuvo un 6 en el índice de explosividad volcánica. ¡Ja! Perdedor. Ahora, vamos a averiguar si hay algo de qué preocuparse. En marzo de 2023, las estaciones sismográficas de la Universidad de Utah registraron 354 terremotos en toda la región del Parque Nacional Yellowstone. Parece mucho, pero ten en cuenta que el suceso más impresionante del mes fue un mini terremoto de magnitud 3,7. Fue parte de un enjambre de 106 terremotos que comenzó el 29 de marzo y continuó hasta el final del mes. Sí, aparentemente los terremotos también vienen en enjambres, así que debes estar atento. Los expertos dicen que la actividad sísmica de Yellowstone es, un poco más activa de lo habitual, pero en realidad no es nada serio. Un geofísico que trabaja en el observatorio del volcán Yellowstone, llamado Michael Polland, asegura que el volcán no va a entrar en erupción pronto. Para que esto suceda, debe haber suficiente magma listo para erupcionar debajo de la superficie. ¡Qué alivio! También debe existir suficiente presión para provocar que este magma suba, pero ninguna de estas condiciones existe hoy. Según el experto, Yellowstone está estable. Al mismo tiempo, Polland y su equipo están rastreando todo tipo de actividad subterránea, buscando señales de advertencia de posibles erupciones. Algunas de ellas son la frecuencia de los terremotos y la deformación del suelo. Miles de mini terremotos junto con cambios extremos en la superficie del suelo en esa zona pueden ser alarmantes. El equipo también monitorea la temperatura y las características térmicas del parque. Otra señal destacable de un posible desastre son los cambios en la actividad de los géiseres del parque, así como en las emisiones de gases. Entonces, a pesar de las afirmaciones de los medios de que Yellowstone está a punto de entrar en erupción, me temo decepcionarte porque la última ocurrió hace 70,000 años. Así no es como funcionan los volcanes. Los expertos dicen que es uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los volcanes. Ellos no siguen cronogramas. Si ocurriese una supererupción, sin embargo, lo más preocupante para nosotros no serían los flujos de lava, y tampoco un terremoto que probablemente acompañaría el desastre natural. No, la peor consecuencia sería la caída de ceniza. Echemos un vistazo a lo que sucedió cuando el volcán Yellowstone entró en erupción hace muchísimos años. Ha habido al menos 3 supererupciones en la historia del volcán. La más potente de ellas fue 2.500 veces más devastadora que la aterradora erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. En cuanto a la más reciente, fue bautizada como la erupción de Lava Creek.
formó la caldera de Yellowstone después de expulsar al aire una cantidad increíble de polvo, ceniza volcánica y roca. Recientemente los científicos también han descubierto otras 2 supererupciones que ocurrieron hace alrededor de 9 y 8,7 millones de años. Se considera que la más reciente de las 2 es el evento registrado más grande de toda la provincia volcánica del río Snake Yellowstone. Echemos un vistazo a lo que estaba sucediendo hace tantísimos millones de años, porque no estábamos en ese entonces, así que solo podemos hacer suposiciones basadas en las evidencias. Los primeros indicios del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado surgiendo desde el interior del planeta. Las rocas debajo de la corteza se derretían y dejaban atrás enormes cámaras. Estaban llenas de una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases incluyendo dióxido de carbono. Toda esta candente sopa subterránea se estaba expandiendo, ya que más y más magma llegaba con el tiempo. La tierra que estaba sobre el sistema volcánico se elevaba casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia. ¿Un eructo quizás? Pero hace tanto tiempo no había nadie que pudiera interpretar esas señales. Además, la mayoría de estos procesos alarmantes ocurrían bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión libera burbujas de gas. Al reventar, estas burbujas a menudo impulsan ciertos tipos de erupciones. Meses antes de la erupción, los terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes y más intensos. El suelo en muchos lugares alrededor del supervolcán se calentó más que de costumbre. Los lagos superficiales y las aguas subterráneas también elevaron su temperatura. Si hubiera habido personas en esa época, habrían notado una extraña niebla en toda la zona. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó un levantamiento en forma de domo. Se empezaron a abrir grietas estrechas a lo largo de los bordes de este domo. Imagina abrir una botella de refresco después de haberla agitado. Algo parecido estaba sucediendo cerca del volcán, como una mezcla de Mentos y Coca-Cola. La presión se liberó a través de las fracturas cuando los gases estallaron desde debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán Yellowstone se elevó. Las piscinas geométricas y los géiseres se calentaron hasta llegar a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a ascender hacia la superficie. En un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y la erupción se desató. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no empezó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y ceniza se disparó hacia el aire. Luego de varios minutos, una corriente piroplástica azotó la zona a la velocidad de un huracán. Tal corriente es una mezcla líquida de piezas de lava semisólidas, ceniza volcánica y gases calientes expansivos. Parecía una avalancha de nieve extremadamente caliente y tóxica. Con una temperatura de alrededor de 700 grados centígrados, fue quemando todo a su paso. El volcán continuó expulsando ceniza durante días sin parar. Para todos los seres vivos, esta fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vidrioso a los pocos segundos de ser inhalada. La mayoría de los animales no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. En solo un par de días, una capa espesa de ceniza cubrió grandes territorios. Después de que la ceniza llegó a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a bajar. La erupción fue rica en azufre, un efectivo bloqueador solar. Por eso pronto hizo tanto frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural llamado la supererupción de Grace Landing fue colosal. Así es como los investigadores lo describieron en sus estudios recientes. Afectó un territorio enorme. Las corrientes de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey en vidrio volcánico ardiente que esterilizó instantáneamente la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había prosperado allí. Si semejante erupción ocurriera en estos días, cubriría Colorado, Utah y Wyoming con casi 1 metro de ceniza volcánica tóxica. Muchas regiones quedarían sumergidas en la oscuridad.
Incluso la costa, donde viven la mayoría de los estadounidenses, experimentaría problemas con la propagación de la nube de ceniza. Destruiría cultivos y contaminaría los pastizales, arruinando líneas de energía y transformadores eléctricos. Entonces, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es algo genial que no se espere que ocurra tal desastre en los próximos tiempos. Oye, ya tenemos suficientes problemas de los que ocuparnos.